Entonces, Jesucristo va a venir por segunda vez. Antes de que venga Jesucristo por segunda vez, tenemos que ser probados. Eso significa, antes que venga Jesucristo al final de los tiempos, y nosotros antes de que lo veamos por segunda vez, que lo veamos cara a cara, es decir, antes de que nosotros partamos de este mundo, nosotros personalmente tenemos que ser probados. Vamos a tener todos inevitablemente una prueba final, y la iglesia y cada familia y cada pueblo también una prueba final antes de esta prueba universal, diríamos. Y esa prueba va a sacudir nuestra fe. Está citado en el discurso escatológico de Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo y en los paralelos de Lucas y también de Marcos. Y les decía que hay una persecución, y la persecución no es una persecución siempre cruenta. La persecución a la fe no siempre es una persecución que lleva al derramamiento de sangre, literalmente. La persecución es a la fe, es para que nosotros renunciemos a la fe, abandonemos al Señor, lo neguemos, lo cambiemos por otras cosas que nos parecen más valiosas. Y cuando nosotros experimentamos esa persecución, y en este tiempo hay una persecución a la fe, se devela el misterio del mal. Es decir, se revela el misterio de una falsa visión religiosa, de una relación con Dios falsa. En cada persona, en las familias, en las iglesias particulares, y también será probada la iglesia universal. Y esa falsa relación con Dios es traición a la verdad, con el relativismo y con los ejemplos que hemos mencionado. Pero hay una impostura que es la suprema, que va a ser la del anticristo. Todavía no se ha manifestado, en algún momento se manifestará, no sabemos cuándo. Que va a aparecer como un falso Mesías, un pseudo Mesías, donde es el hombre el que se glorifica a sí mismo. Entonces ya no hay el régimen de la gracia, solamente hay las leyes humanas. Y el hombre se coloca en lugar de Dios y en lugar de Jesucristo, el Mesías venido de la carne. Y por eso estas pruebas son preparación para esta prueba final universal, pero que nosotros ya estamos viviendo de alguna manera. Y se dice claramente, esto aparece cada vez que se proponen esperanzas mesiánicas. Y muchas veces las propuestas mesiánicas aparecen electoralmente. A mí me causaba mucho ruido cuando este personaje decía palabra de maestro, porque el maestro es el Señor. Y entonces, creer esas cosas, creer que se necesita ese cambio revolucionario, ya es un problema de fe. Porque la única manera en que eso va a llegar es a través de un juicio al final de los tiempos y al final de la vida de cada uno de nosotros. Incluso, dice, en su forma mitigada, es una falsificación. Y por eso es que la iglesia es un enemigo para estas visiones mesiánicas. Y el Papa Pío XI lo refiere específicamente al marxismo, que dice que es intrínsecamente perverso. Es decir, ¿por qué es intrínsecamente perverso? Porque niega a Dios. Entonces algunos quieren rescatar, entre comillas, algunas cosas del marxismo materialista. No es posible hacerlo compatible con la fe. Y los papas sucesivamente, el magisterio de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, así nos lo enseñan. Pero claro, hay gente que quiere soslayarlo, que quiere ignorarlo, que quiere acallarlo, que le parece de mal gusto hablar de estas cosas. Y cuando así hacemos, nosotros ya estamos cayendo en apostasía de la verdad. Incluso lo presentado bajo un falso sentido místico, y esto se refiere a la teología de la liberación. Una falsa redención, una falsa liberación de los más humildes. Porque lo único que nos hace libres es la verdad, es Jesucristo. No hay otra libertad que la libertad de los hijos de Dios.